Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hande Erçel y Kerem Bürsin ya no están juntos. La estrella turca acusa a su ex de infidelidad con una modelo italiana. No te pierdas los detalles escandalosos. Una de las parejas más queridas del mundo del espectáculo ha puesto fin a su relación y no de la manera más tranquila. Hande Erçel y Kerem Bürsin, quienes conquistaron los corazones del público tanto dentro como fuera de la pantalla, han roto oficialmente su romance. Pero lo que ha dejado a todos boquiabiertos es el motivo. Hande acusa a Kerem de haberla engañado con una modelo italiana. La noticia explotó en redes sociales cuando Hande fue vista sola en un evento importante en Estambul. La prensa turca, siempre atenta, notó su rostro serio y la ausencia de su pareja, lo que desató una ola de rumores. Horas después, Hande publicó en su cuenta de Instagram una historia que decía: "La verdad siempre sale a la luz. No soy la que pierde". Inmediatamente, los fans comenzaron a especular. Días más tarde, una fuente cercana a Hande confirmó a los medios que la actriz había descubierto mensajes comprometedores entre Kerem y una modelo italiana llamada Giovanna Ricci. Según esta fuente, los mensajes eran muy personales y evidentes. Hande no dudó en enfrentarlo directamente. En una conversación privada que luego fue filtrada a los medios, Hande le habría dicho a Kerem: "No puedo creer que hayas hecho esto. Tantos años juntos y así me pagas". A lo que él respondió: "No fue lo que parece, Hande. Necesitaba espacio, y ella estuvo allí para mí". Esta respuesta solo enfureció más a la actriz. El escándalo creció aún más cuando salieron a la luz fotos de Kerem paseando por Roma con Giovanna, tomados de la mano. Las imágenes fueron publicadas por una revista italiana de farándula, dejando claro que no se trataba de una amistad inocente. La reacción de Hande no se hizo esperar. En una reciente entrevista para una revista femenina, Hande habló sin filtros: "No me arrepiento de haber amado, pero sí de haber confiado. Kerem ya no es la persona que conocí. Y si alguien me pregunta si él merece a esa mujer, diré claramente que no. No merece a nadie que ame de verdad". Estas declaraciones causaron revuelo en las redes sociales, donde miles de mujeres se solidarizaron con la actriz. El hashtag #TeamHande se volvió tendencia en Twitter, y muchos usuarios compartieron mensajes de apoyo como: "Hande merece mucho más que eso" o "La traición nunca es justificable". Pero eso no fue todo. Días después de la publicación de la entrevista, Hande decidió dejar de seguir a Kerem en todas sus redes sociales, un gesto que sus seguidores interpretaron como el cierre definitivo de ese capítulo. Por su parte, Kerem optó por guardar silencio. No emitió ningún comunicado, no respondió a las acusaciones y simplemente continuó publicando contenido promocional sobre sus proyectos profesionales. Sin embargo, su actitud fue vista por muchos como una falta de responsabilidad emocional. Los medios comenzaron a especular sobre el inicio del romance entre Kerem y Giovanna. Según varias fuentes, el actor conoció a la modelo italiana durante un evento de moda en Milán hace aproximadamente 6 meses. Desde entonces, habrían mantenido contacto constante a través de redes sociales y mensajes privados, lo cual habría encendido las alarmas de Hande cuando notó un cambio de actitud en su pareja. Una amiga cercana a Hande, que prefirió permanecer en el anonimato, contó a una revista turca que la actriz había estado sospechando desde hacía tiempo. Ella ya no lo sentía igual. Estaba distante, distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. Cuando descubrió los mensajes, fue como una puñalada directa al corazón. Por otro lado, fans de Kerem salieron a defenderlo, asegurando que nadie sabe lo que pasa dentro de una relación y que quizás Hande también tuvo sus errores. Algunos incluso cuestionaron la veracidad de las pruebas: una relación no se rompe por unos mensajes. Tiene que haber más detrás de todo esto, escribía un usuario en Twitter. Aún así, la mayoría de los seguidores continuaron apoyando firmemente a la actriz, quien ha demostrado fuerza y dignidad en medio de la tormenta mediática. Mientras tanto, Giovanna Ricci,
la supuesta tercera en discordia, no ha dado declaraciones formales. No obstante, su cuenta de Instagram ha estado activa y algunos fans han notado publicaciones sutiles que podrían interpretarse como indirectas hacia Ande. En una de sus historias, escribió, "A veces el corazón elige caminos que la mente no entiende". Este tipo de mensajes solo han avivado más el fuego de la polémica. En medio del escándalo, marcas con las que tanto Ande como Kerem tenían contratos publicitarios comenzaron a tomar posiciones. Una conocida firma de cosméticos turca, con la que Ande tenía una importante colaboración, lanzó un comunicado en el que respaldaba su figura como símbolo de empoderamiento femenino. Nos sentimos orgullosos de trabajar con mujeres fuertes y valientes que defienden sus valores, decía el texto. Este respaldo público fue recibido con entusiasmo por sus seguidores. Kerem, por su parte, sufrió una cancelación parcial en redes, especialmente en Turquía, donde el público tiende a proteger a sus celebridades femeninas. Su equipo de representación tuvo que restringir los comentarios en sus publicaciones por la ola de mensajes negativos que recibió tras la filtración de las fotos en Roma. En entrevistas posteriores, Ande ha demostrado una madurez notable al hablar del tema. He aprendido mucho. El dolor a veces es una maestra cruel, pero necesaria. Hoy me siento más segura de quién soy y de lo que merezco. No me define una relación fallida, me define cómo me levanto de ella. Por ahora, la actriz se encuentra enfocada en su carrera, con nuevos proyectos cinematográficos en puerta y propuestas para protagonizar una serie internacional. Sus seguidores esperan con entusiasmo este nuevo capítulo en su vida, convencidos de que lo mejor está por venir. En cuanto a Kerem, ha sido visto en varios eventos públicos, aunque con una actitud más reservada de lo habitual. Algunos medios aseguran que la relación con Giovanna continúa, aunque otros sostienen que fue un romance fugaz que ya ha terminado. Sin embargo, la reputación del actor ha quedado afectada y le tomará tiempo recuperar la confianza de su audiencia. La historia entre Ande y Kerem, que en algún momento fue digna de un cuento de hadas, hoy se convierte en una lección de amor, dolor y resiliencia. A pesar de las heridas, Ande ha emergido como un símbolo de fortaleza femenina en un mundo donde, muchas veces, las mujeres son señaladas en vez de respaldadas. Su historia nos recuerda que el respeto y la honestidad deben ser pilares fundamentales en cualquier relación. En los próximos días, se espera que Ande participe en una campaña internacional para una reconocida marca de moda. Su reaparición en la escena global no solo marca un nuevo comienzo en su carrera, sino también una victoria personal tras una tormenta emocional. Y aunque su corazón aún esté sanando, millones la apoyan y celebran su valentía. Porque al final, como ella misma dijo en otra entrevista reciente, no hay caída que me impida volar otra vez. ¿Y ustedes, qué opinan de esta ruptura? ¿Creen que Kerem podrá recuperar la confianza del público? Dejen sus comentarios abajo. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguna de nuestras noticias más recientes del mundo del espectáculo. Hasta la próxima.